Mira cómo queda esta taza sublimada. Hoy te voy a enseñar cómo sublimar una taza desde cero de forma fácil y clara, aunque nunca lo hayas hecho antes. Así que vamos a empezar. Lo primero son los materiales. Esto es lo que vas a necesitar. Ahora vamos a preparar el diseño. En este caso estoy usando Canva. El tamaño de mi diseño es de 8.27 por 3.65 pulgadas, que es un tamaño ideal para una taza estándar. Y algo muy importante, asegúrate siempre de usar imágenes en alta resolución para que al momento de imprimir tengas la mejor calidad posible y no te queden pixeladas. Ya teniendo nuestra imagen lista, la vamos a descargar. Yo la descargo siempre en PDF para impresión. Aquí ya tengo mi diseño listo con las medidas correspondientes. Ahora vamos a imprimirlo. Siempre ten en cuenta utilizar las preferencias de impresión. Nunca imprimas directamente sin revisarlas. En esta sección puedes seleccionar la mejor calidad de tus impresiones y configurar correctamente el tipo de papel. En mi caso yo utilizo Premium Presentación Paper Mate como tipo de papel y siempre calidad alta. Y nunca se te vaya a olvidar activar la función espejo para que tus diseños no te salgan al revés y no obtengas una mala sublimación. Vamos a darle a imprimir. Esta es una de las partes más emocionantes. Yo estoy utilizando papel Aesop, que es un papel especial para sublimación. Cuando imprimimos el diseño, los colores pueden verse un poco más pálidos o opacos, pero esto es completamente normal. Ya verás cómo estos colores cambian al momento de aplicarle calor. Ahora vamos a recortar el diseño. A veces al momento de imprimir pueden quedarse restos de tintas en los alrededores del papel, así que yo les recomiendo siempre recortar el exceso para evitar manchas no deseadas en la taza. Puedes hacerlo con una guillotina o con tijera. Siempre yo utilizo tijeras porque es un diseño pequeño y para las tazas me resulta mucho más práctico y fácil. Ahí siempre guarda ese papel que te sobra porque lo puedes usar en otros proyectos. Aquí tenemos nuestra taza blanca, que es la base donde vamos a transferir nuestro diseño. Es importante utilizar una taza especial para sublimación, ya que no todas las tazas blancas funcionan para este proceso. Ahora vamos a preparar la taza. Antes de colocar nuestro diseño es importante limpiarla muy bien para eliminar cualquier residuo o suciedad que pueda afectar la transferencia. Ahora vamos a colocar nuestro diseño en la taza. Trata siempre de centrarlo lo mejor posible y fijarlo con cinta térmica para evitar que se mueva durante la sublimación. Esta es una cinta especial que soporta altas temperaturas. Asegúrate de que el papel quede bien pegado a la taza y sin espacios sueltos, porque si el diseño se mueve durante la transferencia puede quedar borrosos o con efecto fantasma. A mí me gusta siempre asegurar muy bien los bordes de la impresión, especialmente en las esquinas, para que el papel quede bien pegado con la taza y evitar que se levante durante la transferencia. Así logramos una mejor sublimación y reducimos el riesgo de que el diseño quede con imperfecciones. Ahora sí, señores, vamos a la prensa. En este caso estoy utilizando una prensa automática. Voy a configurar mi temperatura a 200 grados Celsius por un tiempo de 240 segundos. Antes de colocar la taza, siempre me gusta poner una hoja de papel protector sobre el diseño para evitar que cualquier exceso de tinta manche la prensa. Vamos a colocar la taza y esperamos que termine ese primer tiempo de sublimación. Sí, porque son 2 tiempos para sublimación. Después que termine ese primer tiempo, vamos a retirar nuestra taza con guantes para que no se quemen y girarla para realizar una segunda transferencia exactamente con el mismo tiempo y la misma temperatura. Yo aquí voy a acelerar un poquito del video porque si no va a ser eterno la espera. Entonces ya viene el verdadero resultado. Vamos a retirar el papel para que ustedes puedan observar la sublimación. Aquí vamos a despegar ya las cintas y este es el papel. Si ven que siempre se mancha, vamos a levantar una esquinita nuestro diseño para asegurarnos de que sublimó bien, de que quede una buena sublimación. Ok, después de eso vamos a retirar todo el papel. Hay que retirarlo rápido para que no le queden esas molestas sombras. Este es el resultado que buscamos cuando seguimos todos los pasos correctamente. Si este video te fue útil, no te olvides suscribirte a mi canal. Te voy a dejar por aquí un video donde te enseño cómo sublimar una camiseta desde cero para que puedas seguir aprendiendo. Así que chequéalo y nos vemos en un próximo video.